Estamos respirando profundamente. Ya, sacamos el aire y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Oye, 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 tenemos casa llena el día de hoy, damas y caballeros. Muy buenas tardes, ¿cómo está mi gente hermosa, preciosa, chula, bonita, cositas? En camino, ¿hacia dónde? Al cielo. Bienvenidos nuevamente a 3-1-8 Latinos, su amigo, su servidor, compadrito Rubén García, el día de hoy, acompañado por nuestros queridísimos amigos. Ya me aprendí los dos nombres de afuera. El de adentro es de Levi, pero Levi, ¿cuál es el apellido? correcto. Es Casares Arroyo. Casares Arroyo. Levi Casares Arroyo, en medio. A la izquierda tenemos a Alejandro Flores y a la derecha Daniel Hernández. Nomás me tomaron como 20 episodios aprenderme los nombres bien. Nada más. Levi, no sé para cuándo va a ser el tuyo, ¿no? Ya ves. Le vamos a poner tu tag. No lleve tanto. Ponle el tag. Sí, 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 sí. Bienvenidos amigos, gracias por estar con nosotros el día de hoy, como cada jueves aquí aprendiendo y enseñando con la gente, con nuestra bellísima audiencia. Y el día de hoy tenemos un tema muy, muy, muy importante. Es un tema que yo ocupo también aprender más. Vamos a hablar acerca del autocontrol. Autocontrol. Cómo podemos pues ponernos una disciplina y seguirla correctamente. Así que bueno, vamos a empezar el show el día de hoy, primero dándole las gracias a nuestros patrocinadores. Así que quédense con nosotros, damas y caballeros, aquí a través de Tribuna Latino. Y no olviden ayudarnos y compartan este video. Regresamos en un momentito. Latino por internet desde Shreveport. ¿No tienes un plan médico? ¿Necesitas un doctor que hable tu idioma? Sure Access es tu clínica médica que te ofrece acceso directo a tu doctor por email, texto o teléfono y te ofrece consultas en tu idioma al momento. Llama ahora y empieza a tener el servicio médico personalizado que te mereces. $99 al mes cuando firmas por 12 meses. En Avelar Western Wear te ofrecemos gran variedad de ropa vaquera para damas, caballeros y niños. Aquí encontrarás botas, sombreros, cintos, carteras, zapatos, guaraches y camisas al mejor precio. Visita nuestra tienda en Bossier City en la 1352 Airline Drive. Red River Sanitors está contratando ahora mismo. Trabaja y gana dinero extra para pagar tus deudas, ahorra para la universidad de tus hijos o cómprate el carro que tú quieras. Si tú quieres un buen trabajo, únete a nuestro equipo con Red River Sanitors. Aplica en sanitors.com. Examen de antidopaje y chequeo de antecedentes es requerido para ser contratado. Más informes en sanitors.com. No, no puedes comprar la felicidad, pero sí tu propia casa, hacer de ella un hogar y crear muchos momentos felices. Mi nombre es Natalie Sánchez, agente certificada de bienes raíces del estado de Luisiana, trabajando para Berkshire Hathaway Home Services Ally Real Estate. Háblame ya, haremos una consulta sobre los primeros pasos que debes tomar para ser dueño de tu propio hogar. 318-780-4848. ¿Por qué seguir rentando cuando puedes comprar tu propia casa? Noviembre es un mes de unión, de compartir, de dar gracias. Happy Thanksgiving de parte de 318 Latino. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya estamos de regreso, damas y caballeros. Gracias por acompañarnos. Y bueno, como les mencionamos, el día de hoy vamos a platicar acerca de algo que aparentemente mi computadora no tiene: autocontrol. Autocontrol. Así que bueno, iniciamos. Daniel, si gustas empezar. Pues para es mencionarlo. el tema que tenemos y pues es de la serie que hemos estado viendo ya por varias semanas, Sanando el Alma. Y el autocontrol, pues sí, es algo que todos necesitamos y que pocos realmente desarrollan. Pero parece como una de las características de una persona que es controlada por Dios
y realmente el autocontrol pues abarca todas las áreas de la vida. A veces podemos decir que tenemos autocontrol en un área, pero no tenemos en otra área. Entonces el propósito de este tiempo pues es platicar acerca de lo que es el autocontrol, lo que implica, cómo se ve. Pues el día de hoy, como dijimos al principio del programa, tenemos a Levi. Ahora, en el caso de Levi siempre está con nosotros, ¿verdad? Sí, Nada más sí. que Levi está Sí, en la audiencia, en el lado de la audiencia, pero en esta ocasión va a estar con nosotros también, pues dando punto de vista y haciéndonos preguntas y ahora sí que lo que se pueda. Entonces, ¿qué es el autocontrol? Primero sería bueno definir, ¿verdad? ¿Qué es el autocontrol? Y pues obviamente la palabra tiene que ver con controlar uno mismo. Y abarca todo, como mencionaba, ¿no? Nuestro carácter, hábitos, prácticas, obviamente implica nuestra forma de hablar, nuestra forma de accionar, nuestra forma de reaccionar. Entonces, esta frase autocontrol, que otra forma de traducirlo es templanza, ¿verdad? O dominio propio también, tiene que ver precisamente pues con ese poder controlar, o no dejarse controlar, mejor dicho, por otras cosas, sea el carácter o situaciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo pues prácticamente cómo se manifiesta, ¿no? El autocontrol, pero obviamente necesitamos empezar viendo cómo no se manifiesta, o sea, lo que no es el autocontrol. Entonces, pues, ¿qué opinan? ¿Qué opinan acerca de este tema? Pues fíjate que estaba leyendo de esto del dominio propio, el autocontrol, y mucho tiene que ver con esa como disciplina, o sea, el hecho de, es algo que tienes que practicar porque obviamente no viene como que digamos nato dentro de nosotros. Nos vamos a dejar dominar por ciertas cosas en algún momento de la historia. Entonces cuando estaba hablando de esto decían, ¿no? Dice, esta es disciplina, y casi siempre cuando vas a hablar de disciplina es casi imposible no pensar en gente oriental, ¿verdad? He leído mucho, he escuchado mucho acerca de los japoneses, el hecho de, dices, somos un pueblo disciplinado. Y ellos te lo dicen, no es que seamos mejores que ustedes, no es que seamos más inteligentes, simplemente somos disciplinados. Dice, la disciplina te va a llevar a ser mejor, la disciplina te va a llevar a ser más eficiente, la disciplina te va a llevar a simplemente pues mejorar en lo que estás haciendo. Entonces cuando piensas en autocontrol realmente es eso, es una disciplina, el hecho de saber cómo vas a conducirte y cómo vas a reaccionar. Estaba viendo acerca de todas las digamos los sinónimos o todas las referencias que puede haber en cuanto al autocontrol o al dominio propio, y todos tienen que ver justamente ser moderado, ser sensato, ser sobrio, de buen juicio, con justicia, de sano juicio, pensar de manera sata, tener moderación, autodisciplina, ser prudente, juicioso, razonable, discreto. Todo eso es el hecho de contrólate, o sea, simplemente contrólate, ¿no? Y yo creo que todos nos hemos visto en ese punto en algún momento cuando estás con otras personas o cuando estás conociendo a alguien, esa vocecita interna que dice Alejandro, contrólate, o sea, compórtate, ¿no? Tienes que controlarte, controla la emoción, controla a lo mejor la euforia, ¿no? O sea, contrólate, tienes que aprender a controlar todas estas cosas. Y obviamente no es algo fácil de hacer, no es algo que digas, pues sí, yo nomás me digo contrólate y ya está, ¿no? Cuando pensamos en autocontrol o dominio propio, y cuando estaba leyendo un poco de esto, para mí fue prácticamente inevitable terminar en temas de adicciones, justamente porque cuando hablas de una adicción, hablas que has perdido el control en esa área de tu vida, ¿no? Y vi varios videos al respecto y mucha gente decía eso, dice, casi todos se quieren justificar al decir, no, yo tengo el control de X cosa, ¿no? Y realmente la pregunta es, ¿de verdad tienes el control? O sea, ¿de verdad eres tú quien controla esas cosas? ¿O eso es lo que te está controlando a ti, ¿no? O sea, casi siempre el ejemplo por excelencia es el alcoholismo, ¿no? El hecho de pensar en no, yo controlo la bebida. Y cuando dices, ok, ¿por qué no la has dejado, no? Yo la dejo cuando quiera. ¿Y por qué no la has dejado? Porque no, una no quieres, y otra es el hecho de realmente ya no puedes, o sea, está fuera de control. La bebida es la que te está controlando a ti. Escuchaba yo el caso de un personaje que dice, yo fui alcohólico por mucho tiempo, fui drogadicto por mucho tiempo, salgo de todo esto, dice, y me doy cuenta, mi alcoholismo era que yo decía, quiero tomarme 2, 3 cervezas, y cuando estaba yo ahí me daba cuenta que realmente ya había yo encajonado 3 cartones de cerveza. Dice, yo nunca tuve el control de eso, porque cuando llegué a mi límite, 2, 3 cervezas, dice, yo ya estaba en el ambiente, ya estaba yo en el calor y terminé tomando de más. Dice, no tuve el control de decir hasta aquí.
Y ahí es donde se ve el control, porque el control empieza en el momento en que tú decides no dejarte manipular. Y obviamente cuando tú cedes el control a algo que a lo mejor tú dices, en el ejemplo que das, ¿no? Sobre una adicción, puede ser la cerveza, puede ser otra sustancia, tú dices, ok, yo tengo el control porque solamente son 2, o 1, o 3, o sea, pero al final de cuentas lo que estás haciendo es cediendo al control. Y una vez que cedes el control, no lo tienes, ¿no? Sí, otra de las... Me acuerdo ahorita platicando un poquito acerca del autocontrol. Busqué unas igual definiciones acerca del autocontrol y me apareció la palabra templanza, ¿no? Esa palabra que para mí yo siento que es ahí importante, y también creo que es muy curioso cómo el internet o la Real Academia o el diccionario lo describe, ¿no? La templanza, que bueno, yo que lo escribí para que no se me olvidara. Dice, consiste en actuar o hablar de forma cautelosa. También la templanza es una virtud que permite al individuo controlar pasiones, vicios e impulsos, ¿no? O sea, algo que también ya lo hemos platicado un poquito también, que va acerca de del autocontrol también, ¿no? Que muchas veces también no sabemos hasta qué punto es nuestro límite, hasta qué punto es el autocontrol que tenemos, hasta qué punto. O sea, siempre se lleva a un exceso, ¿no? Ya sea que tenga autocontrol de tomar, ¿qué será? Algo que sé que me hace daño, ¿no? Que ya sea que exceso de azúcar, que exceso de grasa, estoy hablando de comida, ¿no? Sí, pero exacto. También exceso de qué, ¿no? Exceso de también puede ser intelectualmente, ¿no? O sea, también, tanto, a mí me gustó mucho la idea de cómo dentro de esta definición aparecían pensadores que muchos conocemos, muchos filósofos que conocemos que llevaban a esto lo que significaba o lo que significa tener el autocontrol, y también el tener el llenarse, ¿no? de la mente, por ejemplo, como pues se me viene a la mente Sócrates, se me viene a la mente Aristóteles, Platón, etcétera, ¿no? Que bueno, ahí también apunté un poquito más a eso, hacia la cuestión filosófica, pero también me llamó la atención la cuestión de templanza en el arte, ¿no? También, ¿qué se refiere templanza en el arte? ¿Qué se refiere? Y curiosamente, la templanza en el arte es la armonía, bueno, específicamente en la pintura, es la armonía, y la buena disposición de los colores, ¿no? O sea, sí, como un balance, ¿no? Exacto, o sea, exacto. Hay un balance en colores, en texturas, en figuras, en lo que tú quieras, hay un balance. Y en la pintura se denomina eso como templanza. O sea, en una buena pintura dices, ahí hay templanza. Hay templanza porque hay esto y esto y esto y esto, lo que tiene que ver las características hablando con templanza, ¿no? Y bueno, y específicamente hablando más de cuestiones filosóficas, en cuestiones de pensadores como Sócrates, como Platón, también me llama mucho la atención cómo dicen ellos o cómo piensan que es la templanza. Y principalmente, a mí, o sea, más personal, es como todo esto lo piensan ellos y cómo nosotros como cristianos, o yo como cristiano también, yo sé que podemos hablar como aquí, no quiero tampoco generalizar, pero yo sé que nosotros tres podemos hablar como cristianos, como Dios, ¿no? Como Dios dice, o cómo nos describe la templanza en la Escritura, ¿no? Como Jesús nos describe la templanza. Yo, bueno, aquí más adelante tengo un poquito de citas bíblicas, pero eso creo que para mí fue muy interesante el ver cómo generalmente o cómo secularmente hablando, vamos a llamarlo así, nos describe lo que es un autocontrol y cómo es la templanza, ¿no? Entonces, y yo creo, ahorita voy a pedirles que lea otra vez la lista que nos diste de lo que implica precisamente el autocontrol, porque una de esas palabras precisamente tiene que ver con templanza, pero el ejemplo que da Leví, o los ejemplos que nos da, nos ayuda a ver ese aspecto de un balance, ¿no? O sea, y cuando yo pienso, por ejemplo, en el dominio propio, la templanza, el autocontrol, hablando del carácter, o sea, tú puedes tener otros extremos bien opuestos, ¿no? O sea, puedes tener una persona que explota en la primera amenaza, y el otro extremo es de una persona que puede ser que se va a la tristeza, ¿no? O sea, no es ni el hecho de ser una persona que explota, pero tampoco es el hecho de ser una persona que vive en la depresión, ¿no? Claro. O sea, hablas de un punto medio que puedes decir, esa es la idea de templanza, ¿no? O sea, un balance, un control. Y con estos ejemplos nos damos cuenta que entonces el autocontrol no implica solamente hábitos, implica tu forma de hablar, implica tus emociones, implica
cada aspecto de la vida. La palabra que se usa, nuestro pasaje que estamos usando, que hemos usado en las últimas semanas para hablar de esta serie sobre sanando el alma, la palabra que se usa en el original, que se traduce como dominio propio, en algunas versiones se traduce como templanza precisamente, era una palabra que se usaba en la antigüedad para describir lo que tú dijiste ahorita, Alex, la disciplina, pero específicamente la disciplina de un atleta. O sea, un atleta que se prepara para poder correr, ¿verdad? Y que obviamente no es simplemente que un buen día se levante y dice, oye, tengo como Forrest Gump, ¿no? Tengo ganas de correr hoy y simplemente me pongo a correr. No, es una persona que quiere lograr algo, que hace ajustes en su vida, que quita cosas que los mortales normales no quitaríamos, ¿verdad? De dieta, de ejercicio. Todo ese proceso era el que se usa, en el que se usaba esa palabra precisamente, ¿no? Tiene autocontrol, tiene dominio propio para poder lograr un fin, ¿ok? No sé si quisieras leer otra vez la lista que leíste de quién incluye, ¿no? El dominio propio. El dominio propio tiene moderación, ser sensatos, sobrios, de buen juicio, con justicia, de sano juicio, pensar de manera sensata, moderados, autodisciplina, prudentes, juiciosos, razonables e inclusive discretos, dice la lista. Y es una lista que incluye todo, ¿no? O sea, de cierta forma, podría haber muchas más palabras, ¿no? Pero al final de cuentas habla acerca de ese estilo de vida controlado, moderado, balanceado, que simplemente no es que nos dejemos llevar. Ahora, yo sé que una idea de no tener autocontrol puede llevarte a adicciones, pero puede llevarte también a hábitos que a lo mejor no los ves tan malos, ¿no? Tú mencionabas, Levi, el aspecto de la comida y platicando, yo me reúno con un grupo de varones cada semana, como algunos de ustedes también lo hacen, y platicamos de diferentes cosas, y dentro de este grupo pues ha salido el platicar acerca de cómo es que hay cosas que debemos dejar de comer, ¿verdad? En cantidades extremas, precisamente porque algunos sufren de diabetes, de alta presión. Y mientras estamos platicando decimos, es que usted ya no debería comer eso, ¿no? O sea, ¿sí o no? O sea, es que usted ya no debería comer pan, usted ya no debería comer azúcar. Qué violento tu grupo. Sí, cuidado, es un grupo violento, ¿no? Pero el punto, o sea, platicando lo decimos como en prohibición. O sea, yo cuando a veces escucho a un hermano que me dice, no, es que la otra vez le eché azúcar y me tomé una soda de acá y no, ya tenía 500 de azúcar. Y uno le dice, ¿no? Y en ese momento le dice, oiga, brother, usted no debería. Y automáticamente me estoy escuchando, pues yo tampoco debería. Si lo pienso. Exacto. Es un grupo extremista. O sea, hay cosas en las que tú a lo mejor no ves que no tienes o no piensas que no deberías ejercer autocontrol, pero te das cuenta, es cierto. O sea, la cantidad, no solamente de cierta comida, o sea, en el caso del exceso pues sería glotonería, por ejemplo, algo que puede no ser malo. A lo mejor alguien diría, yo no bebo bebidas alcohólicas. Oye, pero la cantidad de comida que comes, o la cantidad de tiempo que ocupas en algo, en las redes sociales, en algún programa, en algún deporte, la cantidad de dinero que gastas en algún hobby, o sea, todo eso hace alusión a una falta de control, ¿verdad? Hablando de hábitos, hablando de prácticas, y obviamente pues también lo que tiene que ver también con el carácter, ¿no? Fíjate, cuando hablamos de la palabra autocontrol o dominio propio, es eso, o sea, ¿quién tiene la autoridad para hacer estas cosas, ¿no? Y pensando ahorita en las adicciones es el hecho de quién está controlando esto. ¿Yo estoy controlando lo que estoy a punto de hacer o estoy a punto de hacer lo que voy a hacer porque eso me está controlando a mí? Ahorita que hablabas del arte y de todas estas cosas, muchas de estos artistas, vamos a hablar de la pintura, muchos de estos pintores se les ubica y son caracterizados porque se dieron a algo más. Por ejemplo, o sea, si tú mencionas a fulano de tal, no, él es un pintor del realismo, ¿no? Porque su visión tenía que ver hacia ese lado. Fulano de tal, no, él es el impresionismo, porque él se dio lugar hacia ese lado más que a otro, ¿no? Fulano de tal pinta con colores azules nada más y dices, porque se dio el control hacia el azul. El resto de los colores no me importan, el azul es el mío, ¿no? O sea, se dieron el control a algo más, es lo que hemos estado hablando, ¿no? Y eso tiene que ver en todas las áreas. Es fácil, te digo, el tema no son adicciones, pero es fácil llegar a ese punto de las adicciones porque termina uno cediendo el control a algo. Ahora, si dividimos las adicciones, pues dividir, son adicciones que van a causarme un daño físico y hay adicciones que simplemente dices, no causan ningún daño.
Pero cuando lo ves ya en una imagen más grande, dices, no, espérate, estás dañando muchas cosas que a lo mejor no son físicas. Trabajo. Exacto. Ahorita estaba pensando en el trabajo. O sea, ¿cuántos workaholics no hay? Sí. Y dices, no estoy dañando a nadie. Sí. O sea, al contrario, estoy siendo productivo, estoy creciendo en mi área. ¿Y la familia? Exacto. Ahí está. Pero ¿y la familia? El tiempo. Ah. Casi siempre la pregunta, oye, ¿tienes tiempo? No tengo tiempo. Tengo trabajo, tengo una cita, tengo una entrevista, tengo un lo que sea. Y dices, oye, ok, estás siendo productivo, pero esa es una adicción. O sea, si no puedes parar eso que estás haciendo para tomarte el tiempo, incluso hasta de comer. O sea, mucha gente que dice, no voy a comer porque tengo que acabar ese trabajo, ¿no? A lo mejor en un momento un sacrificio de vez en cuando es necesario. Pero ya cuando esto se vuelve normal, o sea, cuando es tu estilo de vida, decir, no como hasta que acabe, no voy a comer porque tengo trabajo. Y dices, ok, ¿cuándo acaba el trabajo? No acaba porque voy a tener algo más que hacer al final. Cuando no tenga trabajo voy a buscar. Cuando no tenga trabajo voy a buscar en qué ocuparme. Dices, es ceder ese control, ceder esa autoridad, ¿no? Y estaba leyendo un escritor de nombre Paul Little, es lo que dice, ¿no? Dice, mucha gente, hablando él en cuanto a un grupo de jóvenes, porque él es consejero juvenil, decía, casi todos los jóvenes en la edad del college lo que hacen es ceder a la presión social. Dice, y en esa presión social, la frase que termina escuchando este escritor en su oficina es, yo no tenía intención de llegar ahí, pero no lo pude controlar. O sea, no pude hacer más. Y cuando estaba leyendo eso es el hecho de sí, o sea, esa presión social, no sé, a lo mejor ahorita ya no sea tan pesada como antes, pero, o sea, yo te puedo hablar de que, dijeran, back in the day, era el hecho de que te tomas una cerveza o eres niña, ¿no? Y Los cigarros. Y yo me acuerdo que incluso escuchaba yo el consejo de no tienes que tomártela completa. Y a mí me decían, las famosas 3 de regla. Yo dije, ¿qué son 3 de regla, no? Y me dice, mira, si te ofrecen un cigarro, agárralo. Dice, y le vas a pegar una y ponte a platicar. Que se consuma el cigarro solito, le pegas la segunda, ya como da la mitad, y sigue platicando. Que se consuma el cigarro solito, le pegas la tercera y se acabó. Parece que fumaste completo, pero nada más fueron las 3 de regla, ¿no? Y dices, ok, ¿y después qué? Dices, después otras 3 de regla, y después qué, después el cigarro completo, y después qué, y al rato terminas enviciado en algo, ¿no? Y es cuando dices, yo no quería llegar ahí, pero la presión me hizo decir, ok, lo voy a hacer. Cediste el control. Cediste el control. Alguien más tiene el control de esto. ¿Por qué tienes cáncer? Porque mi Exacto. amigo me dijo que me veía cool. Me veía chido, exacto. O sea, dices, ¿a qué estás cediendo? ¿A lo que dicen los demás? ¿A qué también me voy a ver? Antes era decir el famoso el estatus que te daba, ¿no? El hecho de que, mira, fulano de tal trae un cigarro en la mano, bebe tal alcohol, tal licor, y no, debe ser alguien bien importantísimo, ¿no? Y ahorita tú dices, no, eso realmente lo va a llevar en una perdición y una calle de amargura muy horrible, porque al final no hay un control. O sea, va a llegar un punto en el que el control lo tiene ese cigarro, el control lo tiene esa botella de alcohol, el control lo tiene el trabajo mismo, o sea, la computadora exigiéndote, ven a trabajar. O sea, y dices, oye, yo quiero pasar un rato viendo la tele, ¿no? Y dices, Claro. no, está la computadora y me está exigiendo, ven a trabajar, tienes que trabajar, sí. y ya no tienes tú el control. Entonces dices, estás cediendo ese control, y muchas veces, cuando pensamos en estas cosas, son tentaciones en las que uno mismo se busca y uno mismo se las pone y uno mismo cede. Tengo una pregunta acerca de eso y es acerca del control, ¿verdad? Mucha gente queremos controlar todo. Queremos ser nosotros quien controlamos todo. Nos damos cuenta al final del día que no tenemos control sobre absolutamente nada, ¿verdad? Tal vez lo que hagamos nosotros, como reaccionamos a ciertas cosas, pero al final del día lo que tú hagas, yo no tengo control sobre eso. Y hay gente que queremos manipular, queremos controlar todo lo que está alrededor de nosotros para beneficio propio o porque tenemos miedo de cómo están yendo las cosas. ¿Verdad? Y ahí es cuando creo que muchísimo de esto empieza a pasar, que queremos controlar nuestro income, nos ponemos a trabajar, queremos controlar cómo nos sentimos, empezamos a tomar, queremos controlar mucho de esto. Y creo que ahí está la disciplina de dejar ese control. Dejar de querer tener ese control y no dejar que nos controlen nuestros vicios o nuestros hábitos. Mucho tiene que ver con quién te juntas. ¿Te has dado cuenta
cómo se complementan, hablando por ejemplo en relación de pareja, cómo se complementa la mujer violentada con el marido alcohólico. ¿Cómo? Oh, Hay una codependencia. El alcohólico siempre a decir es que estoy enfermo, yo lo necesito y no puedo. ujú. Y luego la mujer que ha sido violentada, casi siempre esa codependencia es yo necesito que tú me necesites a mí. Mm. Aunque eso significa que me vas a golpear. Aunque eso significa que vas a ser violento, que vas a ser así, que vas a ser así. Pero yo sé que tu alcoholismo te va a llegar a un punto donde me necesitas. Y yo necesito ser útil. Y casi siempre esas relaciones se van buscando y se van complementando. So, la víctima ocupa esa validación. Ajá. Ah. O sea, todos tenemos una necesidad de algo. Ujú. Pero cuando empiezas a ver este tipo de parejas o este tipo de relaciones interpersonales, casi siempre son personas que obviamente necesitan uno del otro. Mm. El alcohólico necesita a alguien que lo cuide porque llega un punto donde dices, yo no tengo ni idea de qué pasó anoche. Ujú. Y su pareja casi siempre es de yo te voy a cuidar, yo necesito que tú me necesites a mí. Lo que suceda después de eso son daños colaterales, ¿no? Ujú. Es parte del paquete, pero hay una codependencia y casi siempre se va a ver así, o sea, el hecho de que yo no te voy a decir que tú estás mal siempre y cuando tú estés aquí conmigo. Y del otro lado es lo mismo, yo no necesito que tú me digas que yo estoy mal, ni tampoco te voy a aplaudir que estás conmigo, pero tampoco me dejes porque yo sé que solo no voy a poder. Y es así como que ir alimentando ese tipo de falta de control el uno con el otro, ¿no? Y es el hecho de, no, tú lo que necesitas es alguien que sí te diga, estás haciéndolo mal. Alguien que sí te diga, tienes que salir de aquí porque, o sea, no vamos bien en esta situación. Ujú. La cosa está en que no lo buscamos. Ujú. O sea, cuando estamos metidos en una situación de falta de control, lo último que queremos es tomar el control de eso. Mm. Creemos, o sea, el adicto es el último en enterarse que es adicto. O sea, es el hecho de, no, yo no tengo un problema. O sea, yo estoy bien. Pero cuando alguien de afuera te dice, no, carnal, tienes un problema. O sea, tienes que dejar estas cosas por esto y por lo otro. Es cuando el adicto dice, bueno, a lo mejor sí tenga yo un problema. Y eso, a lo mejor. mejor. sí, es un problema. Sí. Pero O si pues le no sea tan pregunto. grande. Sí, Ajá. claro. No, y si le pregunto a alguien más, ahí es donde me doy cuenta que realmente no tengo un problema. O sea, es esa búsqueda de quién me va a decir las cosas la que me puede incluso arrastrar más dentro de estos problemas, o de alguna manera empezar a ver luz de no, tengo que salir de esto porque yo no tengo el control. Ujú. O sea, y ahorita que es algo que realmente humanamente no podemos. Ujú. Porque cuando lo piensas, por algo llegaste donde llegaste. O sea, porque el control nunca lo tuviste, lo cediste y ya no lo quisiste tomar de regreso. Y si quisiste tomarlo de regreso, ya no pudiste. Fue el hecho de decir, no, pues ya. O sea, ahí Claro. quedó. Me surge también una pregunta antes, yo creo, del corte, que o sea, viendo todos los puntos, por ejemplo, de Brian y de Ale, realmente me surge la pregunta, digo, ¿tenemos realmente autocontrol? O sea, ¿de verdad tenemos el autocontrol? Porque viendo situaciones como estos adictos o estas situaciones de vida que realmente, como dices, estamos reaccionando, ¿realmente tenemos el control? Creo que O sea, tenemos la decisión de quién darle el control. Y el aspecto real, porque a fin de cuentas estamos hablando, se da cuenta, podemos hacer una separación entre control y autocontrol, ¿ok? Obviamente el autocontrol tiene que ver con lo que concierne a nosotros. Ahora, interesantemente, hemos visto diferentes características en estos nueve aspectos que hemos tratado en la serie de Sanando el Alma. Nos damos cuenta que algunas tienen que ver con nuestra situación hacia Dios, otras tienen que ver con nuestra relación con otros, pero el autocontrol es la única característica que tiene que ver con nosotros mismos. Y todas estas realidades nos permite ver que realmente nosotros no tenemos la capacidad, humanamente hablando, de tener un autocontrol integral. O sea, podemos tener control de áreas en nuestras vidas, cierto aspecto de nuestro carácter, pero tenemos otra parte del carácter que está fuera de control. Podemos tener control en ciertos hábitos, a lo mejor, decía por ejemplo, un ejemplo de uno de estos autores, o puede que un atleta tenga la disciplina para comer ciertas cosas, no comer ciertas cosas, y dice, pero puede que tenga un carácter del diablo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este autocontrol, hablamos de un aspecto integral, ¿ok? Cuando hablamos del control, y estamos hablando de este aspecto que está fuera de nosotros, pues sí, hay que reconocer que nosotros no tenemos control sobre situaciones, sobre circunstancias,
Y que aún lo que tiene que ver con esto que es autocontrol no va a salir de nosotros en un sentido integral. Podemos cambiar hábitos, podemos ajustar cosas en nuestra vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las situaciones de manera que cambiemos algo nosotros, pero el autocontrol como algo integral, algo que abarque mis prácticas, mis pensamientos, mis hábitos, mis palabras, mi carácter, solamente Dios lo puede hacer. De hecho, un autor llamado Jerry Bridges da esta definición acerca del autocontrol. Realmente se trata del control prudente o gobierno de nuestros propios deseos, apetitos, impulsos, emociones y pasiones. O sea, realmente en esta descripción no hay nada negativo, ¿ok? Hay emociones, hay impulsos, hay deseos, o sea, y no todo deseo es malo, no todo impulso es malo, ¿ok? Pero el punto es que cuando eso se sale de control, es cuando eso, aún lo que puede ser bueno, se convierte en algo malo. Por ejemplo, dice, el autocontrol es saber decir no cuando debes hacerlo. Que no es el asunto de cuando quieres hacerlo, sino es cuando debes, ¿ok? Y luego da esta descripción para poder entender un poco más ese concepto. Es la moderación en los deseos y actividades legítimas. O sea, hay cosas que son legítimas, que no son malas en sí, pero que el simplemente dejar que tomen el control se vuelven malas, como por ejemplo el trabajo, ya lo dijimos, el trabajo no es malo. De hecho, ocupamos hace un tiempo todo un programa para hablar de la necesidad del trabajo, la honestidad en el trabajo, pero ¿qué pasa cuando eso que es legítimo sale de moderación, sale de control? O sea, se vuelve algo malo. Entonces, es moderación en los deseos y actividades legítimas, pero es un freno absoluto en las cosas que a todas luces son incorrectas. Como el ejemplo que dice tú acerca de esta relación, tristemente, de una persona lastimada y una persona en adicción y esa cosa. O sea, es una situación que los que están afuera pueden decir, oye, espérate, o sea, esto está fuera de control, ¿no? Pero la persona no lo puede ver, o sea, pero es una situación a todas luces pecaminosa, incorrecta, y pues que la persona no tiene la capacidad de decir, ¿no? Entonces, la falta de dominio propio, ¿verdad? La falta de autocontrol, ¿verdad? Entonces se refiere a la tendencia de que uno busca cumplir los propios deseos, o sea, a costa de lo que sea. O sea, lo voy a cumplir a manera de que nos llegan a controlar y realmente no ser nosotros los que al final de cuentas los controlemos. Y antes de irnos al corte, dejen mencionar esto. Lo difícil, o mejor dicho, lo imposible de poder llevar a cabo este autocontrol por nosotros mismos, no solamente es la realidad de nuestra tendencia natural de querer, siempre querer, satisfacernos, sino la misma cultura en la que nos rodea nos dice, tú lo mereces, ¿verdad? Vamos a dar ejemplos ahorita acerca de estas prácticas que nos afectan y que nos muestran que estamos fuera de control, ¿verdad? Pero realmente vivimos en un tiempo donde el hedonismo es lo que rige. ¿Qué es el hedonismo? La búsqueda del placer. Se trata de tu placer, búscalo. Y si no te satisface uno, ve por dos, otro, o sea, pero ese es el enfoque. Lo más importante en la vida, dentro de la cultura en la que vivimos, se trata de tu placer y que satisfagas ese placer. Y si unes eso con la realidad de nuestro carácter y nuestra naturaleza, con lo que te rodea, que te dice, sí, ve, búscalo. O sea, tenemos una combinación bien peligrosa para esto. Pero regresando del corte, vamos a estar platicando acerca de este aspecto un poco más claramente. Regresamos en un par de minutos. Ayúdenos y compartan este video. Quédense con nosotros. 318 Latino por internet desde Shreveport. Acompáñanos a estudiar juntos la palabra de Dios. Cada domingo a las 11 de la mañana, con tu gente y en tu idioma. Estamos en el 4110 Uri Drive en Shreveport. Tenemos un lugar para ti. Holiday Inn Express Downtown de Shreveport está contratando personal para todas las posiciones, incluyendo managers y supervisores. Aplica en persona en las instalaciones de Holiday Inn en la 102 Lake Street o habla con Adán al 318-200-4297. ¿Cansado de rentar? Hugo Murcia, tu profesional agente de bienes raíces. Aceptamos número de seguro social y número ITIN para hipotecas con amortización máxima de 30 años. Compra y venta de propiedades 100% garantizada. En ABM servimos a las compañías a través de personas comprometidas. Buscamos gente como tú, que quieran marcar la diferencia todos los días. Tenemos varias opciones para ti. Conoce las vacantes que hay de tu profesión u oficio. ABM. Mi sueño americano sí se cumplió. Hola, yo soy el abogado José Sánchez y yo llegué aquí a Texas como inmigrante indocumentado a la edad de 5 años.
He estudiado en las mejores escuelas del mundo como Harvard, pero nunca me he olvidado de mis raíces como migrante. Ya sea accidentes de auto o de trabajo, muerte injusta o inmigración. Como inmigrante, yo entiendo. Noviembre es un mes de unión, de compartir, de dar gracias. Happy Thanksgiving de parte de 318 Latino. Pues ya estamos de regreso. Antes del corte estábamos mencionando que realmente hay dos aspectos que nos hacen realmente imposible ejercer nosotros el dominio propio de forma integral. ¿Okay? Mencionábamos que quizá podemos regular aspectos en nuestra vida, ¿verdad? Ejercer autocontrol en ciertas áreas de nuestra vida, pero sin embargo tener otras. ¿Okay? Un ejemplo que daba hace rato tenía que ver con un atleta. O sea, es impresionante cómo un atleta se disciplina a muchos hábitos, especialmente alimenticios y de salud. Y yo lo he dicho y lo digo con todo el entendimiento del mundo. O sea, yo no podría seguir realmente esa disciplina. O sea, puede uno que diga, esta persona tiene autocontrol, pero puedes ver aspectos, por ejemplo, tal vez en su carácter, ¿no? Tal vez una persona explosiva, una persona que se deprime. Entonces, aun cuando tienes dominio propio en ciertas áreas, puede que no tengas en otras, pero la idea de lo que la Biblia dice o expresa como dominio propio, autocontrol, tiene que ver con un aspecto integral, tiene que ver con cada aspecto de tu vida, tus prácticas, obviamente tus pensamientos, tus prácticas, tus acciones, tus reacciones y pues obviamente también tus palabras y tu carácter. Claro. ¿Okay? Sí, es integral. Sí, a mí algo que me llama mucho atención hablando más prácticamente, hablando como cristiano y poder poner en práctica esto, es como el apóstol Pedro dice esto, ¿no? O sea, en su segunda epístola, el versículo 5, dice estas como, vamos a ponerla así como un zoom in, de esto que el versículo 5 dice, precisamente por eso esfuércense por añadir su fe, virtud, a su virtud, entendimiento, al entendimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Es impresionante, al menos como Pedro habla al cristiano, ¿no? Decir, ¿quieren crecer en nuestro Señor Jesucristo? Aquí está, ¿sí? Quieren tener dominio, agreguen estas cualidades, estas cosas que no nada más es por sí solas, ¿no? O sea, es nada más es dominio propio y ya, ¿no? Como bien decías, ¿no? Acerca de cómo es todo un globo, ¿no? Un conjunto, ¿no? Que el Señor está poniendo también a través de, pues, del apóstol Pedro, cómo se, no sé. Sí. Exactamente, o sea, y cubre cada aspecto, ¿no? Claro. Ahora sí, yo aquí tengo, o sea, no sé lo que tiene Alex, pero yo tengo aquí 3 aspectos, por lo menos para poder entender estas áreas. Y obviamente no cubre todo, pero solamente para ayudarnos a entender el aspecto de integral, hablando de qué es cada aspecto, ¿no? Por ejemplo, en las prácticas, hablábamos hace rato acerca de la comida, ¿ok? La comida, o sea, hay mucha comida que es dañina, ¿ok? Pero podemos decir que la comida en sí no es mala, pero ¿qué pasa cuando la comida se vuelve algo en lo que una persona se obsesiona? Y tú lo puedes ver y decir, oye, cuate, te estás pasando, ¿no? O sea, ya, ¿por qué? Porque lo que estás haciendo es dañino para tu cuerpo. Obviamente, si tú tienes cierta enfermedad y comes o consumes cierto tipo de alimentos, va a afectar tu salud y no deberías hacerlo, pero muchas veces esa persona que come algo que le hace daño va a decirte, ¿no? Es que no lo puedo dejar, ¿no? O sea, te puedo dejar esto y esto, ¿no? Y gente lo ha dicho, ¿no? Mire, dejo esto y esto, pero esto no me lo quite, ¿no? Porque no hay esa capacidad de controlar. Entonces, podemos hablar en el caso de prácticas que pueden dañar nuestro cuerpo, o pueden ser cosas que no son malas, pero el exceso los vuelven malos. Por ejemplo, uno podría decir, o sea, ¿hay algo malo en las redes sociales? Ahora depende a quién le preguntes, ¿no? Pero yo creo que lo más malo que hay en las redes sociales, aparte de la desinformación, es la cantidad de tiempo que pasas. ¿Okay? Ya hace tiempo, pasamos tiempo hablando de un programa también hablando de la adicción precisamente a las redes sociales, y veíamos cómo es que para mucha gente se vuelve una obsesión. O sea, lo primero que hacen cuando abren los ojos es ver cuántos likes tienen, ¿no? Entonces alguien le podría decir, oye, ¿sabes qué? Es que ya eso está fuera de control para ti, ¿ok? Puede que no sea malo, pero la cantidad en que tú inviertes se vuelve en algo malo, ¿no?
¿Qué me pueden decir, por ejemplo, de hacer compras compulsivas? Uf. ¿Okay? Ahí No se vienen las de Black Friday. Y viene Black Friday la Ahí próxima viene. semana, ¿no? No Ahorita las necesito- ofertas están buenas. Entonces, ¿y qué dice la gente? Es que está en oferta. Y alguien le puede decir, pero es que no lo necesitas. Pero es que está en oferta. O sea, Que no sí. está en oferta, les Exacto. subieron el precio y luego te dieron Y un le dieron un descuento. descuento. Claro. ¿Sí? Invertir tiempo en un pasatiempo. Ahora, yo creo que un pasatiempo tiene su lugar en la vida, ¿verdad? Nos relajamos y cada uno tiene su propio pasatiempo. Pero si ese pasatiempo te consume, o la cantidad de dinero que inviertes en tu pasatiempo. O sea, mi punto, ¿cuál es? O sea, puedes ver que en cosas que pueden no ser malas en sí, se vuelven malas cuando están El fuera exceso. de control. El Claro. exceso, exactamente. Entonces, eso se deja ver. Hablando de lo que hacemos, por ejemplo, ahorita de decisiones financieras, ¿no? Las estadísticas dicen, y son estadísticas de hace mucho tiempo, ¿no? Que el promedio de deuda en un hogar aquí en Estados Unidos es de $7,000. Ahora no hablamos de la deuda de un vehículo que necesitamos o de una casa. Ahora, yo vi... Un poquito arriba de eso, pero Échale sí. unos, Sí, unos, pero te digo que unos ya es- 4 ceros ya es arriba. algo Unos cuantos pasado, ceros ¿no? más y... Pero lo que quiero hacer notar es esto. ¿Por qué tenemos esas deudas? Ahora, por eso hice la aclaración. O sea, hay deudas que adquirimos que son necesidades como una Claro, casa. claro. ¿Ok? Un carro. Como un carro, exactamente. Pero cuando vemos el por qué estamos endeudados, ¿qué cosas están en esa lista, no? O sea, La cosas... televisión, el PlayStation. Y que al final de cuentas son cosas que tal vez tú dices Lo ni lo necesitaba. Computadoras. Recuerdo que hace tiempo escuchaba en un curso precisamente de finanzas que decía, mucha gente compra las ofertas. Es que está en oferta, es que está en oferta. Y sabes que cuando te falte el dinero, voltea a ver ese que compraste en oferta y se va a estar riendo de ti. Dice, ¿por qué? Porque tienes el estante lleno de ofertas. jabón, de shampoo que estuvo en oferta, pero no tienes comida, ¿no? Entonces, compras compulsivas y nos lleva a problemas financieros por no ser sabios, precisamente porque se salió de control, ¿no? Para comprar la comida en oferta también. Para comprar en oferta. Ahora, yo creo que hay sí, casos sí. en donde obviamente, o sea, viene una emergencia y... Claro. Oh, claro. Ah, claro. O sea, Sí, hay ¿no? hay momentos, ¿no? O sea, entiendes, cuando hay emergencias y a causa de la emergencia dices, bueno, voy a pasar la tarjeta de crédito, ¿no? Que yo tengo para emergencias, dices, dale, pásalo y luego vemos cómo lo pagamos. Pero cuando dices, tengo la tarjeta de crédito con un límite de varios ceros y realmente no sé para qué vamos a comprar algo, ¿no? Y ponle aguacate también porque tenemos dinero, ¿no? Y dices, ¿pero Ponle oro por qué verde. hiciste eso? Ponle el oro verde. Ya. ¿Por qué hiciste eso? Pues porque tenía yo el chance, ¿no? Y, oye, pero no te hacía falta. No me hacía falta, pero... Y volvemos otra vez a una frase que hemos repetido varias veces en este programa, ¿no? Pero me lo merezco. Oh, sí. Y cuando empiezas con ese me lo merezco es cuando te empiezas también a meter en problemas. Porque como te lo mereces, entonces no te das cuenta hasta qué punto vas a llegar. Y eso me trae a la sección del programa donde hablamos de películas, programas y memes. Porque en varios memes y películas llego a este punto. Justamente estaba viendo un meme hace unos días donde está... Échate un meme, échate Ahí un va el meme. meme. Está el changuito viendo una hoja de papel con los ojos salidos y dice, esta es mi reacción después de que digo, traigo dinero, ponme todo, voy a comer de todo porque me lo merezco, ¿no? Y Acaban de llega la pagar cuenta, y llega la y llega la cuenta. cuenta. Y dices, ahí está el me lo merezco, ¿no? Y dices, ¿cuántas veces no hemos llegado a ese punto de porque me lo merezco, lo voy a comprar? ¿Lo necesitas? No, pero me lo merezco. Oye, pero voy a pedir no sé, el platillo más caro. ¿Por qué? Porque acaban de pagar. O sea, acaba de caer el cheque, entonces vamos a comprar lo que sea. Oye, pero no importa, acaban de pagar, traigo dinero. Y Ya deja ya de el del pegarme, futuro bro, ya que... deja de pegarme. No te creas, y también raspa. Y entonces, son cosas que simplemente uno dice, pues ahorita de una vez, ahorita traigo, vamos a hacerlo, ¿no? Y ya, mi yo del futuro que se encargue de Si acabar no, la ¿cuándo? quincena. Si no es ahorita, Si ¿cuándo? no es ahorita, ¿cuándo? Si no me consiento yo, ¿quién? Saludos a mi yo del futuro. Sí, ya cuando me vean en el futuro ahí hablamos. Pero dices, es esa falta de control. Y alguien estaba leyendo en un libro, es lo que decían, ¿no? Dice, simplemente, dice, estas tanto reacciones como interacciones con las personas es el lugar donde vamos a ser negligentes de la forma más fácil y es el lugar donde se hace más evidente nuestras carencias de este tipo de cosas. Dice, cuando tienes carencia de algún tipo de control, se va a hacer evidente en la forma en cómo te relacionas con las personas, en cómo administras tu tiempo, en cómo administras tu dinero. Dice, es ahí donde se va a hacer evidente esta falta de control.
Y ahora, yo ahorita que estabas dando los ejemplos, ¿no? Justamente de lo que hacemos con las cosas, me acordaba de la película del Señor de los Anillos. Le entregan su espada a Frodo y le dicen a Frodo, dice, el problema no es que tengas una espada. Dice, el poder no viene en la espada, el poder viene en saber spare a life, el dejar una vida, perdonar una vida. Dice, o sea, el poder no viene en la espada, el poder no es el que puedas matar a alguien. El poder es que aprendas a perdonar una vida. Es control, ¿no? Es ese control, el hecho de decir, tengo el arma, y que ahorita en las noticias de Shreveport, eso es algo casi del diario, ¿no? Tengo el arma, la voy a usar. Oye, ¿pero por qué? Porque la tengo. Y ahorita, si tú a muchos de ellos les preguntas, es que es mi derecho. Dices, ok, es tu derecho, pero tu derecho no es quitarle la vida a alguien más. Tu derecho no es el voy a usar la diestra y siniestra. O sea, no me acuerdo, creo que algún post de Marcial tal vez fue lo que leía, ¿no? Mucha gente cuando llega a la tienda con el arma porque tiene el permiso de portar armas, no van entrando a la tienda pensando, voy a defenderme de algún posible ataque que haya en la tienda. Voy a traer el arma de fuera porque quiero presumir que tengo el permiso para portar el arma y que la voy a usar si es necesario. Y dices, ok, hay problemas un poco en este tipo de definiciones porque, ok, sí es tu derecho y sí es bueno estar preparados para alguna especie de defensa. Pero cuando ya por dentro empiezas a planear de, no, yo lo que quiero es presumir que traigo un arma, dices, ya la motivación es diferente y el control es fácil de perderlo. Porque ahorita he visto igual cantidad de memes y obviamente memes a raíces de noticias, donde dices, están apuntando el arma y una de las primeras clases que te dan cuando usas el control de armas, no pongas el dedo en el gatillo. Claro. Y muchos de estos memes y muchas de estas noticias es porque dicen, sacaron el arma y tenían el dedo en el gatillo. O sea, ya la intención es diferente y el control es muy complicado. Yo recuerdo... La falta de educación. De educación, sí. O sea, yo recuerdo a un amigo que cuando alguna vez tuvimos esta conversación, él me decía, si alguna vez piensas en comprar un arma, cómprate un arma que te obligue a ser intencional a la hora de usarla. Dice, si compras un arma automática, se te resbala el dedo, se dispara. Dice, cómprate un arma que te obligue a, ok, tengo que jalar esto aquí, tengo que quitarle acá, tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque entonces cuando la uses es porque realmente la querías usar y no porque en un ataque de falta de control, pánico, enojo o algo por el estilo, te disparas la pierna. Ajá, exacto, te disparas en la pierna, te llevas el pie. Y dices, realmente tener ese control, esa templanza de decir, aquí sí, aquí no, esto sí, esto no. O sea, y me acuerdo de esta frase en El Señor de los Anillos, el hecho de, el poder no está en tu arma, el poder está en saber cuándo no usar tu arma, el hecho de decir, no lo necesito. O sea, hay formas de poder evitar todas estas cosas sin la necesidad de quitarle la vida a alguien más, ¿no? Y que suena extremo pensar el hecho de tener que decidir quitar o no quitar una vida, pero... Te digo, vemos las noticias y eso pareciera ya casi del diario. El gente que simplemente decidió quitarle la vida a alguien más porque me vio feo, porque se atravesó cuando yo tenía el paso, porque por cualquier cosa, ¿no? Acaba de pasar hace como 3 días aquí por la Hollywood. Sí, a una persona que iba manejando, otra persona lo arrebasó. Al que lo arrebasaron sacó la pistola, el otro también sacó la suya y manejando los dos. Y se van dando. Ahora, fíjate que en estos ejemplos podemos ver que hay una combinación en este aspecto del control. O sea, no puedes dejar fuera el conocimiento, lo que sabes, pero tampoco puedes dejar fuera el carácter. O sea, si hablamos de prácticas, hablamos de hábitos, o sea, están de alguna forma influenciados, motivados, movidos, precisamente por la combinación de eso. O sea, tienes un conocimiento y tienes también un carácter. Obviamente todo eso tiene que estar dentro de un control. Y por eso hablamos de algo integral, hablamos de que no puedes decir, bueno, yo soy una persona que tiene control en el 50% de mi vida, pero, o sea, abarca todo, a final de cuentas. O sea, no hay control en tus pensamientos, no vas a tener control en tus emociones, y por tanto eso te va a llevar a no tener control en tus actitudes. O, como alguna vez alguien me hizo notar, acciones y reacciones. La acción es cuando tú haces algo proactivo, o sea, algo que tú decides llevar a cabo. La reacción es cómo actúas en base a otra cosa. Pero a final de cuentas el aspecto del control abarca esos aspectos. O sea, tienes control en tu conocimiento, tu entendimiento, hay un control en tus emociones,
que te va a llevar a tener control en las circunstancias. Y no estamos hablando de lo que tú preguntabas hace rato, Brian, ¿no? O sea, el control de alguien, sino es el control de lo que implica contigo. Al final no podemos controlar lo que otra persona va a hacer o decir. Así es. O sea, Claro. deberíamos de controlar lo que nosotros vamos a decir hacer. Y digo deberíamos porque muchas veces ni a nosotros nos controlamos, ¿no? Sí, claro. Yo recuerdo cuando estaba más niño, una frase que cómo me chocaba escuchar de mi papá era que me decía, todo está en la mente. De que hace frío, todo está en la mente. Hace calor, todo está en la mente. Está muy pesado, todo está en la mente. Estoy es muy enfermo. difícil, todo está en... Sí, me decía, todo está en la mente. Es que me duele, no, todo está en la mente. Tengo una Vivimos pierna en la amputada. Matrix. Vivimos en la Matrix. Tengo la pierna Falla muy amputada, seguido. estoy en la mente. Y luego citaba al famoso Calimán, ¿no? Y Calimán es lo que decía, el que domina la mente lo domina todo. Y es lo que me decía, o sea, tú tienes que aprender a controlarte tú mismo. Y ahorita que estamos tocando el tema, dices, pues sí, tenía razón, ¿no? Dices, Claro. hay cosas que puedes controlar en ti. Yo no puedo controlar cómo van a reaccionar ninguno de ustedes. No puedo controlar la forma en la que van a contestar. No puedo controlar cuántas personas están viendo ahorita el video, cuántas personas a lo mejor se están riendo de los comentarios o cuántos están tomando en serio lo que estamos diciendo. Yo no puedo controlar nada de eso, pero sí puedo controlar lo que yo voy a decir, sí puedo controlar cómo yo voy a reaccionar, que puedo controlar si voy a reaccionar o simplemente voy a decir, ¿sabes qué? Por la salud de todos y por el bien de todos, ahí muere, ¿no? O sea, no voy a decir nada. Yo puedo controlar o debo controlar lo que en mí, lo que está en mí, lo que me corresponde a mí. O sea, cuando hablamos de dominio propio, es eso, eres tú. Porque no puedes dejar que alguien más controle o que algo más controle este tipo de decisiones. O sea, hablábamos, te digo, de autoridad. Dices, ¿autoridad sobre qué? Bueno, debería yo tener autoridad sobre lo que voy a decir. O sea, autoridad sobre mi lengua, sobre mi pensamiento, sobre qué es lo que estoy diciendo. Puedo controlar lo que yo voy a decir. Puedo controlar lo que va a entrar dentro de mi mente, lo que voy a escuchar, lo que voy a decir, lo que voy a ver. Todo ese tipo de cosas lo puedo controlar. No puedo controlar lo que ustedes van a decir, ni cómo van a reaccionar. Mucho menos voy a controlar la forma en la que ustedes van a pensar. O sea, ahorita hemos dicho muchas cosas a las cuales posiblemente ahorita todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero alguien quizás nos está viendo diciendo, ¿sabes qué? Todo lo que estás diciendo no es cierto. O sea, alguien va a decir, todo lo que estás diciendo no funciona así. Todo lo que estás diciendo... Y yo no puedo controlar que estés en desacuerdo conmigo. Puedo platicar contigo. Podemos debatir del tema, podemos tratar de llegar a una conclusión, pero jamás voy a poder controlar lo que estás pensando ni lo que estás creyendo. Al final, cada uno de nosotros tiene su propio sistema de creencias, su propio sistema de pensamiento y decir, esto es lo que creo, esto es lo que pienso. Basado en sus experiencias. Basado en tus propias experiencias y eso es lo que yo puedo controlar. Yo no puedo pensar por Brian, ni puedo decidir por Brian, ni puedo hablar por Brian, porque eso está completamente fuera de lo que es mi control. O sea, dices, claro. Brian tiene su propio sistema de pensamiento, de creencias, de ideologías, todo eso, y eso es el mundo de Brian. Pero en este sentido, podemos conversar al respecto, podemos platicar, podemos llegar a conclusiones, pero al final, quien controla todo ese mundo va a ser Brian. O sea, Brian es el que al final en la noche llega y platica con Brian y entre Brian y Brian son los que deciden qué va a pasar al día siguiente. No me quemes, no hablo conmigo mismo tanto. No es culpa de Brian. Pásale la bola a otro, ¿no? Pero dices, al final es el hecho de controlas o deberíamos controlar lo que está a nuestras manos, ¿no? Que es lo nuestro. Fíjate, hay un versículo bien interesante en la Biblia, Proverbios 25-28, precisamente que tiene que ver con este dominio y a lo mejor tratando de ir aterrizando algunas conclusiones en lo que hemos estado hablando. Dice lo siguiente: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. O sea, prácticamente una ciudad sin murallas e invadida, podemos decir que es una ciudad que ya perdió, ¿no? Sí, o sea, ya no hay esperanza para ella, ya quedaste. Entonces, es interesante cómo compara la Biblia precisamente a una persona que no tiene control, prácticamente decir, o sea, estás perdido, ¿no? Claro. Y que eso debe llevarnos a entender, o sea, realmente no podemos simplemente dejarnos llevar por la pasión, hablando de un carácter, o dejarnos llevar por la autosatisfacción, hablando de voy a gastarme, aunque me endeude, o que no puedo, o sea, necesitamos tener control, porque sin control estamos perdidos. Y fíjate que es curioso, pero es tener control incluso de ese control. Suena así como que raro, pero hace rato hablabas de lo que es el hedonismo, ¿no? El hecho de todo lo que puedo controlar y todo lo que va a ser para mí.
hay una definición, lo que se conoce como una psicopatía. No el que es el psicópata, sino el que es psicopático. Dice, es esa persona que quiere tener el control. Quiero que las cosas sean como yo quiera, cuando yo quiera y en la forma en la que yo quiera. La persona que tiene control remoto. Es la persona no que tiene, exacto. Le vamos a ver el programa que yo quiero. ¿Por qué? Porque yo tengo el control. Y el problema es ese, que aunque me estés apuntando, Brian, no me voy a callar. Brian tiene un control muy poderoso porque sí tiene el botón de mute en la consola. Y en el momento en el que él quiera dice, aquí se acaba el micrófono de Alejandro y aquí se acaba la transmisión. Pero ese control es el que se tiene que asumir con responsabilidad. El poder decir, yo controlo ese tipo de cosas y hay una responsabilidad en ello. Y a no llegar a esta psicopatía de decir no, yo quiero las cosas a como yo las quiero, cuando yo las quiero, en la forma en la que yo quiera, porque yo soy más importante que todos los demás, ¿no? O sea, muchas veces de no, aquí mis chicharrones truenan y se va a hacer como yo lo diga, a como yo quiera. ¿Por qué? Porque yo tengo el control. Y sabes que hay límites también en ese tipo de cosas. Hay controles que sí se pueden tomar y hay controles que dices son excesivos. O sea, una vez más, ¿no? Caemos al yo no puedo controlar lo que van a hacer. Claro. Y hay cantidad de historias de jefes o patrones que dicen, no, yo controlo cuándo entras y cuándo sales. Y dices, no, mi contrato dice que yo salgo a las 3 de la tarde. Pues sí, pero si estás aquí, estás bajo mi dominio y tú vas a salir hasta las 4 o 5 de la tarde, hasta que yo te diga cuándo sales, ¿no? Y gente que va a abusar de este control. Entonces, incluso el controlar las cosas es saber hasta dónde tenemos este límite de qué voy a controlar, cómo lo voy a controlar y hasta qué punto es sano controlarlo, ¿no? O sea, ahorita hablábamos de lo peligroso que es llegar a un exceso en muchas cosas. O sea, el trabajo no es malo, pero trabajar en exceso sí es muy malo. O sea, el ejercitarse jamás ha sido malo, pero hacerlo mucho en exceso es el hecho de qué te está consumiendo. O sea, todas las cosas que estamos haciendo es hacer este balance costo-beneficio de, ok, me está costando hacer todo esto y realmente el único beneficio que tengo es que me siento bien conmigo, ¿no? Y que muchas veces ese es el pensamiento, la línea de pensamiento que se está tratando de inculcar el día de hoy. Mientras tú te sientas bien, no importa la consecuencia o el costo que tenga. ¿Por qué? Porque tú te sientes bien. O sea, el mundo que ruede, tú te tienes que sentir bien. No importa el resto del mundo, ¿no? Dices, no va por ahí las cosas, ¿no? O sea, el control tiene que ser coherente. Ahorita me acordaba las similitudes que encontramos, ¿no? Es coherente, es sobrio, es prudente, tiene un buen juicio. El poder entender esto, aunque me haga sentir bien, realmente tiene un costo que no vale la pena. Aunque me haga sentir bien, estoy lastimando a otras personas y eso no vale la pena. Vi algo, vamos a regresar a tu sección de memes rápidamente, pero vi algo muy, muy importante hace poco y creo que lo voy a compartir ahorita, que dice, todo mundo quiere la paz hasta que se dan cuenta que eso significa cambiar nuestro modo de hablar cuando alguien nos está irritando, hasta que se dan cuenta que es escuchar antes de responder, establecer límites y comprender los límites que otros están estableciendo contigo. No permitir que cualquier cosa tenga acceso a ellos. Así que, ¿cómo esperamos la paz si no podemos nosotros responder o reaccionar de una manera que no sea tóxica o que no sea fuerte? Claro. Eso también lo que me acuerdo ahorita que diciendo esto es acerca de lo que conlleva todo esto, lo que decía Pedro, ¿no? Decía, pues a la devoción de Dios, el afecto fraternal. Es muy importante el afecto fraternal y el afecto fraternal lleva al amor. O sea, este autocontrol a veces es como de, puede ser, sí, como vamos, ¿no? De estar bien conmigo mismo, siendo egoísta, pero el Señor te dice no. Dice, esto es para dar amor, ¿no? O sea, es para que juntos se puedan hacer, juntos me refiero a lo que quieran, a la comunidad, al esposo, a los hijos, a lo que quieran, ¿no? Es ir y decir, ámense. Sí, ámense, no tiene que ver porque este pensamiento que dice, con que estés bien tú bien, está bien, pero pues si el estar bien me lleva a matar gente, si para mí el estar bien es matar gente, está bien, te consideras decir está bien, de verdad, o sea, de verdad eso cabe, ¿no? Sí, o lo que quieras, ¿no? Sí, o sea, es más dirigido hacia dónde va dirigido este control, ¿no? Hacia dónde lo vamos a dirigir, a uno mismo o a qué, ¿no? Y yo, bueno, hablando esto de experiencia personal es más entendiendo esto, es para mí es llevar el control
y poner el control en las manos de Dios, ¿no? Porque realmente me pongo a considerar, digo, realmente yo tengo el control, que si de mis pensamientos, de mis palabras, de mis acciones, de todo, yo realmente digo, pues Señor, tú lo hiciste todo, tú con hablar hiciste todo. Por supuesto que el Señor tiene control en mi vida y en lo que conlleva a mí en crecer en el Señor y en que conlleva a leer de su palabra y decir estas verdades, ¿no? Que el Señor, que muchos filósofos decían, bueno, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la respuesta a esto, no? Y Jesús lo dice, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sí, cuando los pensamientos de Sócrates y de Aristóteles eran de no, a ver, no hay verdad absoluta, no, sí hay. Sí hay, ¿no? O sea, sí hay, decir, ahí está, que eso soy yo. Y recordar que, a final de cuentas, esta es la última palabra que estamos viendo de esta serie, ¿verdad? Y esta serie está bajo la idea está bajo dice que este es el fruto del Espíritu, es la evidencia de la persona en quien Dios habita. O sea, hemos visto amor, gozo, paz, paciencia, diferentes cosas, pero aún esta cae dentro de esa categoría. O sea, Dios tiene control y solamente Dios puede llevarnos a tener una vida templada, ¿verdad? De autodominio, de autocontrol e integral, como decíamos. No es algo que nosotros hacemos por voluntad propia, simplemente voy a cambiar este hábito, pero todavía tengo este acá. O sea, la idea de este autocontrol viene solamente por la obra de Dios en nosotros, ¿verdad? Es prácticamente el control en nosotros, el control de Dios en nosotros, que nos lleva precisamente a ejercer ese autocontrol, ¿verdad? En nuestros hábitos, en nuestras palabras, en nuestro carácter. O sea, la presencia de Dios en nosotros es quien a final de cuentas es el que nos lleva a eso, y precisamente lo que menciona Leví ahí en Primera de Pedro, ¿no? El hecho de ver que hay virtudes en las que uno tiene que estar trabajando y añadiendo y que se manifiestan, pero a final de cuentas todas ellas son evidencias de la presencia de Dios en la vida de una persona. Entonces, si alguien de los que nos está viendo se da cuenta que no tiene control, y hablamos del autocontrol, solamente Dios puede dar en esta forma integral como le estamos hablando, y es de lo que se ha tratado y de lo que se trata precisamente este programa, precisamente de gracia y verdad. ¿Sí? Y pues bueno, es lo que tenemos por hoy. Solamente queremos mencionar, la próxima semana habrá un programa especial, no, se llama así, ¿verdad? De Acción de Gracias, va a ser el tema. Entonces no se pierdan el próximo jueves a la misma hora. Por el mismo canal, dice el dicho. Claro que sí. A través de Gracia y Verdad. Y a la gente que va a estar de vacaciones la próxima semana, vamos a desearles una feliz temporada, una feliz semana, que se porten bien. Si te portan mal, invita. No estoy jugando. Autocontrol. Sí, autocontrol. Sí. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. La verdad, de todo corazón. Esperemos que todo esto sea de enseñanza, que todo esto sea algo que nos pueda ayudar en nuestras vidas cotidianas. Yo sé que este show me ayuda muchísimo a mí. Así que quiero agradecer también a ustedes por siempre estar aquí y no solamente informar a la gente, sino que también informarme a mí. Gracias por vamos a cerrar el show como cada semana, pero esta vez le toca a Levi. Perfecto. Pues vamos a orar. Padre, muchas gracias por este día que tú nos has dado, Señor. Gracias una vez más por compartir este tiempo, Señor, el poder aprender de tu palabra, Señor, el poder aprender de estas virtudes que tú has dado, Señor, y poder enfocarlas, Señor, a lo que realmente importa, que es a ti, a tu Hijo Jesucristo, Señor, y poder vivir, el poder testificar día con día, Señor, la obra redentora de tu Hijo, Señor, en cualquier tema, Señor, ya sea político, social, de salud, Padre, que tú estés presente en todo esto, Señor, y que nuestro deseo sea eso, el expresar de quién es tu Hijo Jesucristo, Señor, en nuestras vidas, y también que Él puede salvar, Señor, y Señor, te pido, si hay alguien que ha tenido dudas, que ha tenido preguntas, Señor, pues que recurran a ti, Señor, principalmente, Señor, que pues recurran a tu palabra, Señor, y que recurran a lo que tú has enseñado, Señor. Gracias por todo esto. Te pido que nos lleves con bien nuestros hogares, Señor, a los lugares que estamos pues planeando, Señor. Pues te pido que tú estés aquí siempre, Señor, con nosotros. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.